Es un placer, hermanos, estar nuevamente con ustedes el día de hoy en este video. Para el día de hoy, el video dice: Dios tiene buenas noticias y hoy te las comunicaré. Sí, hermanos, Dios tiene muy buenas noticias. Soy su hermano en Cristo, Pastor Bruno Mateus González, y el día de hoy he querido separar este tema porque tengo conocimiento de muchas personas que, digamos, están predicando el Evangelio, están predicando la palabra de Dios, pero solamente predican una parte. Predican la parte de la catástrofe, predican que te vas a ir al infierno, predican que ya viene el fin del mundo, predican de que hay el castigo eterno, predican solamente esa parte de las escrituras, ¿no? Que se va el fin del mundo, que habrá tormento, los 7 años de tribulación, pero yo quisiera comunicarte las buenas nuevas que Dios tiene para nosotros. Y nos la transmitió por medio de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y estas buenas nuevas están denominadas el Evangelio, es el Evangelio. ¿Y qué cosa quiere decir el Evangelio? Evangelio significa buenas nuevas. La palabra Evangelio significa buenas nuevas. Al respecto, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Quisiera que me acompañen ustedes al libro de Romanos en el capítulo 1, en el Nuevo Testamento. Romanos en el capítulo 1 y el verso 16. Dice así la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Atender ahí: porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol, porque es poder de Dios. Entonces, podríamos decir nosotros, ¿dónde podemos nosotros evidenciar el poder de Dios? ¿Dónde podemos nosotros ver el poder de Dios? ¿Dónde nosotros adquirimos conocimiento acerca del poder de Dios? En su palabra, en el Evangelio. Dice ahí: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Tendríamos que agregar entonces que si usted no conoce el Evangelio, no podría usted saber cómo hacer para ser salvo, para poder reunirnos con nuestro Padre por la eternidad. Así es que el Evangelio nos lo confirma, el Evangelio nos anuncia esa buena nueva. ¿Qué cosa es una vida nueva por la eternidad junto a Dios? Y eso lo sabemos por medio del Evangelio. Qué importante entonces es para nosotros saber las buenas nuevas que tiene Dios para nosotros. Ahora, ¿por qué será importante comunicar las buenas nuevas? ¿Cuál es la importancia de comunicar, de predicar las buenas nuevas? Para que la gente tenga conocimiento, ¿no? Y entregue su vida a Cristo y cambie su estilo de vida y pueda alcanzar las bendiciones de Dios, las cuales podemos nosotros apreciar. Por ejemplo, en algunos de los casos, no estoy hablando de todo porque imagínense ustedes hablar de todo el Evangelio. Vamos a mencionar algunas cosas. Proverbios, por ejemplo. Acompáñenme ustedes ahí al Antiguo Testamento, al libro de Proverbios. Y dice así: Proverbios 10:22. 10:22. Dice la palabra de Dios: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuántos queremos ser bendecidos y ser enriquecidos? Y cuando hablo de riqueza no estoy hablando necesariamente de dinero, que podría ser también financieramente de acuerdo a la necesidad que usted tenga, pero dice que la bendición de Dios es la que enriquece, la que trae prosperidad, la que trae felicidad, la que trae tranquilidad y paz, y no añade tristeza. Aunque tal vez en un comienzo, en el cambio de algunas cosas y situaciones en nuestra vida, pueda parecer un poco de adversidad, pero tenemos que tener en cuenta que el Señor ya ha visto todo el panorama completo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor dice también en su palabra que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien.
Así es que si es que hay una situación que se torna en algún momento un poco complicada, tenga usted por seguro que si usted permanece firme en la palabra de Dios y creyéndola con todo su corazón, estoy convencido que al final será para su beneficio. Amén. Y esto funciona en tanto y cuanto usted ponga por obra la voluntad de Dios que está descrita en el Evangelio. Y lo dijo el Señor Jesús también. Vayamos nosotros al Nuevo Testamento, al libro de Lucas. En el Nuevo Testamento, libro de Lucas, en el capítulo 11 y el verso 27. Dice así la Escritura. Oh, Maestro, guíanos. Te necesitamos, Señor. Bendita la madre que te tuvo y te crió. Más bien benditos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Entonces, esa es la manera. Escuchar, creer, guardar. Hacer, guardar la palabra. Pero escucharla, creerla y hacerla. Y es lo que está describiendo nuestro Señor Jesucristo. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué cosa está diciendo el Señor? Sino que usted y yo en este tiempo, si necesitamos que esas buenas nuevas que anuncia el Señor en su palabra se materialicen en nuestra vida, que podamos nosotros alcanzar ese objetivo que tanto deseamos y que nuestro Padre nos lo quiere dar y que están descritas en su palabra, es escuchar la palabra de Dios, es creer la palabra de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Él está diciendo la forma en que necesariamente tenemos que nosotros proceder con la palabra de Dios, con el Evangelio, de las buenas nuevas que tiene Dios para nosotros. Amén. Muy bien. El Evangelio es una palabra viva. No es una palabra que solamente está escrito como si fuera un libro de historia. La Escritura dice que la palabra de Dios está viva, o sea que usted la puede aplicar. Es una palabra para que usted la aplique a su vida porque tiene un significado y también tiene una orientación. Y no solamente eso, sino que da un resultado. Está viva, produce algo, tiene movimiento. La palabra de Dios es creadora, transformadora. Es la palabra de Dios. Veamos qué dice Hebreos, por ejemplo. Dice Hebreos en el capítulo 4 y el verso 12, dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, no solamente que es viva, pero es eficaz. O sea, tiene un resultado positivo. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Qué tremendo! Estamos hablando de la palabra de Dios, la palabra del Todopoderoso. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. O sea, penetra en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. Y dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Sí? Mueve el mundo espiritual. Y realmente produce un cambio en nuestra manera de ser, que es nuestra alma. Y todo eso lo produce la palabra de Dios porque es una palabra con poder, es una palabra salida de la boca de Dios. Y tiene un movimiento tremendo en las esferas espirituales. Por eso dice ahí, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas. Ya estamos hablando de algo físico. Ahí habla de sanidades, algo físico. Las coyunturas y los tuétanos que están en el medio de los huesos, imagínense, ¿ya? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos del corazón. Lo sabe todo, hay omnisciencia. Sí, hermanos, pero antes de seguir también quisiera decirles que si esta es la primera vez que ves uno de nuestros videos, suscríbete, y si ya formas parte de esta iglesia cristiana, comparte la palabra de Dios, comparte este video, porque hay muchos que lo están esperando y muchos lo necesitan. Hay tanta gente confundida. Amén. Bien, hermanos, sigamos. Si nosotros aplicamos la palabra a nuestras vidas, si aplicamos el sistema que explica el Evangelio
en las distintas áreas de nuestra vida, no hay forma de fallar. Es seguro que lo que hagamos será exitoso a nivel emocional, familiar, matrimonial, laboral, de salud, etc. Y quisiera que ustedes tomen atención de esto. Miren, se hablan del ministerio matrimonial, el ministerio de matrimonio, ok. Hablan del ministerio de jóvenes, hablan del ministerio de niños. Yo quisiera remontarme un poco a los principios del cristianismo, y usted no ve en ese tiempo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, no, o que Pablo, que Pedro, o que alguno de ellos, Felipe, haya hablado de un ministerio de matrimonios, un ministerio de jóvenes, un ministerio de niños. No, es el evangelio, hermana. Usted aplique la palabra de Dios a su vida. Habla la palabra de Dios cómo es la vida conyugal, habla la palabra de Dios cómo debe ser nuestra vida con nuestros hijos, habla la palabra de Dios cómo nosotros debemos tratarnos unos a otros, habla la palabra de Dios de muchos otros aspectos. Y que si nosotros tenemos a bien atender esa palabra y aplicarla en nuestra vida, tenga usted por seguro de que tanto en su vida matrimonial, en la vida con sus hijos, en la vida con el prójimo y en todas las áreas usted va a tener éxito, porque la palabra de Dios es una sola. No hay una palabra solamente para el matrimonio, solamente para los jóvenes, solamente para los niños. Instruye al niño en sus caminos desde muy joven, y cuando fuere viejo no se apartará de ellos. No se va a apartar, pero usted instrúyalo en la palabra de Dios, y no solamente en algunos detalles, sino en todo. Es necesario, hermanos. Es necesario que todos estemos preparados para aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Cómo tiene que tratar el esposo a su esposa? Lo dice la palabra de Dios. Trátala como un vaso frágil. ¿Cómo debe ser la esposa con el esposo? Debe estar sujeta a su esposo. Estoy hablando genéricamente. ¿Cómo debe ser el trato de los padres a los hijos? No sean ásperos con vuestros hijos. ¿Cómo es el trato que tiene que ser de los hijos a los padres? No, obedecer a vuestros padres en todo y estar sujetos a ellos. Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Sí. Y dice también, ama a tu prójimo como yo te he amado a ti. Está claro, entonces hágalo. De eso se trata. Entonces, si usted aplica eso en su vida, va a ver usted que va a tener un resultado muy positivo. De eso se trata, hermanos. La palabra de Dios es integral y tiene solución para todo. Sí, porque quien diseñó esta palabra fue Dios, quien a su vez nos creó a nosotros, y por eso Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Dios sabe lo que nosotros necesitamos, y eso está en la Escritura. Fíjese lo que dice al respecto la palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo. Vamos a ir ahí. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3 y el verso 16. Ustedes lo conocen, sino que es preciso que yo lo lea, porque como les he dicho siempre, es necesario hablar con la palabra de Dios en la mano. Dice: toda la Escritura, todo el Evangelio, todas las buenas nuevas que nosotros tenemos aquí en la Biblia, toda la Escritura está inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta? Para eso es el Evangelio. No estoy hablándole de cómo se va a oscurecer la luna, no le estoy hablando del lago de fuego y azufre, no le estoy hablando en este momento de que van a haber catástrofes, de que todo se va a derrumbar, que va a haber la lluvia de fuego, que se va a quemar, que va a haber 7 años de tribulación, que va a venir el anticristo y todos nos vamos a ser atormentados. No estoy hablando de eso, hermano, que también está dentro del Evangelio y que es necesario mencionarlo, pero no podemos hacer de esa parte una doctrina total. Hay gente que va de puerta en puerta a tocar y a hablar de eso, nada más. Por eso la gente va atrás del Señor, pero por temor. Usted tiene que ir por amor, por saber las buenas nuevas, lo que el Señor hizo por nosotros, que cómo sacrificó a su Hijo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y lo hizo por amor. Es necesario, hermano, que nosotros nos demos cuenta de eso, porque Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él, donde el que no tiene amor no conoce a Dios. Mucho cuidado con eso. Así que, hermanos, no se olviden.
Debido a que la Escritura, el Evangelio, es la palabra de Dios y es poderosa para derribar todo lo que se oponga. La palabra de Dios destruye todo argumento que se oponga. Veamos qué dice 2 de Corintios al respecto. 2 de Corintios, en el capítulo 10 y el verso 5. Dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Muy bien. Entonces dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Hay muchos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios? Por supuesto que sí. Y el enemigo es experto en traer argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Sí, el Señor habla en la Escritura, por ejemplo, de los espíritus y habla de que uno muere una sola vez y luego el juicio. Sin embargo, hay quienes dicen, no, los muertos están caminando por aquí, los muertos están caminando por allá. Y no es así, son demonios. Y dice la palabra de Dios que los demonios no tienen cuerpo, ni tienen sangre, ni nada de eso. Son invisibles, pero están ahí y existen. Dios habla de un mundo sobrenatural, espiritual, que no es visible ante nuestros ojos físicos. Y hay gente que dice, no, yo no lo veo, entonces no lo creo. Y eso es casualmente lo que quiere el diablo, que usted no crea que Él existe, que usted no crea porque no lo ve. Entonces a Él le conviene eso. Y eso es lo que quiere que usted crea. Y Él se mete en las personas con pensamientos de religiosidad, y hay gente que está yendo atrás de los ídolos, perdiendo su salvación. Dice el Señor, yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por eso dice, no te inclinarás a ninguna imagen de nada de lo que está arriba, abajo en la tierra y debajo de la tierra. No. Pero ¿quién ha metido esa religiosidad en la mente de las personas? ¿Quién cree usted? ¿Quién les ha engañado a la gente? El diablo, el enemigo. Él está tratando de que nosotros le quitemos la gloria a Dios y pongamos la gloria en los hombres, en los animales. ¿Ah? Hay pueblos, hay naciones que adoran a la vaca, a las ratas, a los monos. Sí, esos son sus dioses. Imagínense usted. Bueno, ya en otros sitios hay quienes adoran a las personas, ¿no? Que el santo fulano, el santo mengano, el santo perencejo, que sí, que la santa no sé quién, no sé cuánto, que la Virgen de la Salud, la Virgen de esto. Imagínense que hay hasta la Santa Muerte. Sí, hay gente que le rinde culto a la Santa Muerte en México, por ejemplo. ¿Se dan cuenta cómo el enemigo ha destruido la mente de mucha gente? Por eso, cuidado con eso. Entonces nosotros derribamos todos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y debemos todos esos pensamientos apresarlos y llevarlos cautivos a la obediencia de lo que dice Cristo, a la obediencia de Cristo. Acá está la palabra, el Evangelio. Nosotros tenemos que llevar hacia acá a todo eso. Amén. También será necesario recordar que nuestro Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, dijo lo siguiente, como quizá lo último que ordenó. Y esto lo vemos en el libro de Mateo. Mateo, en el capítulo 28 y el verso 20, dice así: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado del Evangelio, ¿no? Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es lo que dijo el Señor. Y está claro que tenemos que enseñar y decirles a las personas que pongan por obra, que guarden todas las cosas que el Señor Jesús nos ha enseñado en su palabra, y Él está con nosotros todos los días hasta el fin. ¡Qué maravilloso! Y lo dijo el Señor Jesús. ¿Y eso qué es? Es el Evangelio. Son las buenas nuevas, las que tenemos que anunciar. Dice también en 2 Corintios, capítulo 5, el versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo, ¿no? Reconciliando al mundo consigo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Es una buena nueva. Que Dios estaba en Cristo, ¿no? Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. O sea,
estableciendo lazos nuevamente, estableciendo ese puente que estaba roto, nuevamente reinsertándonos con nuestro Padre, volviéndonos al lugar donde nosotros pertenecemos, no tomando en cuenta a las personas sus rebeliones y sus pecados, y a nosotros que estamos al servicio de Él, nos encargó la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la palabra de la reconciliación? La palabra de la reconciliación es el Evangelio de Dios, es el Evangelio de Cristo, es esta palabra, la palabra de Dios de la reconciliación y de las buenas nuevas. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar, hablar, pregonar, ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin. Eso es lo que dice el Evangelio, amados hermanos. Amén. Muy bien. Con estas cortas indicaciones, que espero que hayan llegado a su corazón y de alguna manera haya podido dilucidar algunas incógnitas, quisiera que oremos. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por las buenas nuevas. Te damos gracias por el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Te damos gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por esa sangre preciosa que pagó el precio, Señor, de todas y cada una de nuestras rebeliones y nuestros pecados. Gracias, Padre, porque tú nos has preparado y nos has limpiado para que nosotros podamos entrar allá donde pertenecemos, a esa patria celestial. Bendito seas, Padre. Te damos las gracias en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, comprometiéndonos a llevar esta palabra y este Evangelio de las buenas nuevas a más personas, a más de tus hijos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Si tienes alguna pregunta o quieres saber tal vez sobre algo que no te ha quedado muy claro, déjamelo escrito en los comentarios y trataré de todas maneras de resolver tus preguntas. Amén. Te amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo.